Bueno, muchas gracias, Zoe. Genial la ponencia. Y ahora pasa el doctor Peter Horn. Esto para ti y esto para ti. Son cosas. Thank you. Well, Bien, me gustaría agradecerle a la organización, a la Asociación de Pacientes, por su invitación. Es un gran honor estar aquí hoy y poder hablar del embarazo en la enfermedad de Wilson. Me llamo Peter Ott y vengo de la universidad, del Hospital Universitario de Aarhus, en Dinamarca, y tratamos a los pacientes de nuestro país con enfermedad de Wilson, no a todos, pero bueno, sí a todos los que tienen enfermedad de Wilson, vienen a nuestro hospital. Bien, una de mis pacientes que hemos tratado durante los últimos 8 años con enfermedad de Wilson, vino a mi consulta un día y me dijo que había llegado el momento en el que pensaba que era razonable quedarse embarazada y quería hablarlo con su médico, conmigo, es decir. Y vino con una serie de preguntas muy sencillas, ¿no? Vamos a ver, ¿puedo quedarme embarazada? ¿Va a tener éxito el embarazo? ¿El tratamiento va a afectar al feto? ¿Qué pasará con la enfermedad de Wilson? ¿Recibirá el niño una enfermedad le podré transmitir la enfermedad de Wilson? ¿Qué pasa con la lactancia materna? ¿Puedo usar anticonceptivos o no? Así que nos sentamos y traté de contestarle a cada una de las preguntas que me planteó. La primera, ¿puedo quedarme embarazada? La respuesta era relativamente fácil y la respuesta es afirmativa. Tenemos los datos suficientes y la información que confirma que los pacientes con enfermedad de Wilson, las pacientes en este sentido, tienen probabilidad de poder quedarse embarazadas y con total normalidad. Evidentemente, la fertilidad o la fecundidad de estas pacientes no está afectada y evidentemente necesitaríamos más datos, pero la respuesta a esa pregunta fue sí, te puedes quedar embarazada. ¿Irá bien el embarazo? ¿Tendré un niño sano? Bueno, aquí había una serie de cuestiones que había que considerar. Bueno, ¿cuál es el riesgo de abortos espontáneos? Y esto se analizó en este estudio, un estudio alemán, un investigador llamado Pfeifenberg, y recogió datos de 282 embarazos en 133 mujeres con enfermedad de Wilson. Aquí podemos observar que si la gestación se produce antes del diagnóstico de la enfermedad de Wilson, hay una proporción muy alta de embarazos espontáneos. Pero si se diagnostica, es decir, si el embarazo o la gestación se produce después del diagnóstico de Wilson, hay una menor tasa de abortos espontáneos. La diferencia en este caso es que a estas mujeres se las estaba tratando para la enfermedad de Wilson. El tratamiento, podemos decir que reduce la proporción de abortos espontáneos. Y si lo comparamos
con la población general, también sabemos que hay abortos espontáneos. Y aquí estamos hablando de un 17%, 17-19%. Así que el riesgo de abortos espontáneos en una mujer bien tratada con enfermedad de Wilson es muy cercana a la normalidad, tal vez un poco más elevada. Bueno, el riesgo de aborto espontáneo va a depender del tratamiento. Aquí en esta gráfica tenemos datos del estudio alemán y podemos observar que el riesgo de aborto espontáneo dependía si el tratamiento pues tenía que ver con penicillamina, trientina, zinc o una combinación. Aquí tenemos las cifras y aquí pues todos estos datos, digamos que recaerían dentro de los niveles normales de la población. Habría un riesgo un pelín más elevado con la trientina, pero bueno, sabemos que pueden haber también, podría haber un error estadístico porque estos se producen si no tenemos grandes números de población a tratar. El grupo que interrumpió el tratamiento durante la gestación sí tuvo una alta tasa de abortos espontáneos. Esto sí que es cierto. Esta es la última columna. Puedes quedarte embarazada, puedes tener un hijo saludable, pero por favor no interrumpas el tratamiento de Wilson durante el embarazo. Este era el mensaje. En cuanto a la presentación fetal, tasa de abortos, ¿hay alguna relación con Wilson? Bueno, evidentemente, pues aquellas presentaciones, digamos, neurológicas cursan con una mayor proporción. Y aquí tenemos pues casi hasta un 40%, pero todavía sigue habiendo una proporción importante de poder dar a luz un niño saludable. También tenemos aquí cirrosis o cirrosis estadio avanzado. Pues estas pacientes deberían hablar con el médico antes de quedarse embarazadas, porque el embarazo no solo puede suponer un peligro para el feto, sino también para la madre. Este es un grupo específico y afortunadamente solo hay muy pocas pacientes, pero deben debatir esto o hablarlo con el médico antes de quedarse embarazadas. Bueno, y en cuanto al niño, ¿va a estar sano? Este es un riesgo que puede inquietar por los posibles defectos o malformaciones del feto. Y aquí tengo una serie de estudios que he combinado y he tratado de calcular los riesgos de defectos. Pues aquí, por ejemplo, 169 pacientes con administración de penicillamina. Y podemos tener aquí algunos defectos al nacer, en algunos de los casos. Pero se producen. También se producen cuando tenemos una paciente que no tiene enfermedad de Wilson y tiene un niño, dar luz a un niño, y también en la población general. Así que la posibilidad de tener un niño sano con Wilson es de 97,5% y por tanto es una muy buena tasa. En la población, digamos, más típica es del 98%, así que vemos que estamos muy, muy cerca de estas proporciones. Bien, así que hay algunos mensajes aquí, ¿no?, en esta diapositiva. Vamos a ver si puedo pasar con el puntero. Así que
Bueno, tenemos esta información que procede de estas bases de datos, pero vamos a tener más información en el futuro. Bueno, interrupción del tratamiento durante el embarazo. ¿Qué debe detenerse el tratamiento? Bueno, hemos hablado del riesgo mayor de abortos espontáneos, pero algunas pacientes, sin embargo, lo hicieron. Y estos son algunos de los informes preliminares y se vio un riesgo aumentado del riesgo de aborto espontáneo, pero también se observó un riesgo aumentado de la muerte del feto y de la madre. Así que estamos hablando de una cuestión muy seria aquí. Y debo repetir lo que dije antes. Nunca debe de interrumpirse el tratamiento durante el embarazo. Bien, me respondió. ¿Y reducimos la dosis durante el embarazo? ¿Esto es posible? Bueno, esto puede tener sentido, o podría tenerlo, ¿no? Vamos a ver. Hay algunas razones que se pueden aducir por la cual podríamos reducir el tratamiento. Una de ellas sería lo que denominamos teratogenicidad, es decir, que el tratamiento puede producir algunas anomalías y dañar el feto. Y, a ver. No sé si lo pueden leer, pero si analizamos la población de madres con Wilson que dan a luz, pues hemos constatado que no hay más defectos en estos niños comparados con la población natural. Así que no parece que haya un problema. Y el motivo por el cual esto pues preocupa a mucha gente es porque hay algunos datos de estudios antiguos que nos dicen que con dosis más alta pues pueden producirse efectos teratogénicos. Bien, en cuanto a la deficiencia de cobre, esto también ha sido una cuestión que ha inquietado a algunas pacientes, pero lo que es cierto es que nunca hemos visto a una mujer en gestación con enfermedad de Wilson con una deficiencia de cobre. Deberíamos reducir la dosis para mejorar el proceso de cicatrización. Puede ser importante en el proceso de gestación y bueno, en esto hay opiniones dispares, pero puede ser importante, podría no serlo tanto, pero bueno, en algunos estudios se experimentó con animales y creo que es difícil también poder leer esto. Aquí tenemos un estudio en el que se intervino en la extremidad inferior a las pacientes, a algunos se les administraba penicilamina y no hubo ningún efecto en la cicatrización. Y la última, digamos, inquietud de la paciente tiene que ver con la eliminación de cobre por el feto, ¿no? Sabemos que el feto se alimenta del cobre de la madre, así que esto pues también había que tenerlo en cuenta. Y por supuesto que consume o utiliza cobre el feto. Y en estas gráficas podemos ver el peso del feto y la acumulación de cobre, 12 miligramos. Si lo calculamos, podemos ver que
representa menos de una décima parte de 1 miligramo al día. Y si lo comparamos con la ingesta de cobre, que son 2 miligramos al día, la media o promedio en la alimentación es de 1 miligramo al día. Es simplemente para comparar y darnos una idea de que, aunque es cierto que el feto consume cobre de la madre, realmente no debería afectar el tratamiento, el proceso. También hay algunas directrices, que nos dan las guías para reducir la dosis de la penicilamina y la trientina. Sí, como decía, penicilamina y trientina, reducción de dosis de 25 a 50 durante el embarazo. Pues esto, las pacientes a quienes se les administra zinc, la recomendación es que no se cambie la posología durante todo el periodo de gestación. Bueno, también la paciente quería saber qué ocurriría con la enfermedad de Wilson durante el embarazo, ¿no? Y, bueno, de nuevo, el artículo alemán, este estudio al que me refería, pues nos dice, estudió hasta 200 embarazos y hubo 14 casos en los que las enzimas hepáticas, las transaminasas, aumentaban ligeramente, aunque posteriormente, después del parto, volvieron a los valores habituales. Así que podemos decir con cierta seguridad que la enfermedad de Wilson no se va a ver impactada por el embarazo. Es también pues, segura para la madre. Sí, como decía, el embarazo no va a afectar a la enfermedad de Wilson si tenemos un tratamiento en el que nos mantiene estables. Bueno, otra pregunta. ¿Puedo transmitir a mi hijo la enfermedad de Wilson? Si el padre, digamos que no tiene... perdón, el riesgo sería 0,5% si el padre no tiene la enfermedad. Así que normalmente hacemos una exploración del niño a los 3 años y podemos determinar que el niño no tiene enfermedad de Wilson. Pero si el padre no tiene ninguna relación con la madre, con sanguinidad, por ejemplo, es 0,5. Pero si estamos hablando de que el padre es un primo o un hermano, el riesgo, evidentemente, por consanguinidad puede aumentar. Y aquí pues tenemos que explorar a estos niños y pues determinar cuál es el resultado. Bien, en cuanto a la lactancia materna, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo darle de mamar al niño? Me pregunta. Y bueno, aquí hay ciertas cuestiones que abordar. Voy a pasarle mucho cobre al niño a través de la leche materna. Y tenemos aquí un estudio en el que se midieron pues midió el cobre en la leche humana, luego el cobre en el torrente sanguíneo y el niño básicamente recibe la misma cantidad de cobre que
A ver, la leche materna en este sentido está bien, no hay problema en ese sentido. Y a los pacientes que se les administra zinc, pues pueden tener un poco de zinc en la leche materna, las pacientes, pero no parece que vaya a dañar al niño. Bueno, aquí tienen el cuadro. Es un estudio reducido, pero es el de mayor tamaño que tenemos hasta la fecha. Y también se estudió, digamos, pues la trientina, la penicilamina, y se estudió si aparecía en la leche. Y parece que no se transmite a través de... El fármaco no se transmite a través de la leche materna, en este sentido. Así que sí, no se detectó trientina ni penicilamina en la leche materna. Bueno, aquí tenemos un dilema, porque si nos remitimos a las directrices, pues van a decirnos seguridad primero, no hay que dar de mamar en ningún sentido. Y sí, evidentemente esta es una posición de seguridad primero, pero como acabo de demostrar, parece que no tenemos por qué preocuparnos en este sentido, así que parece que podría ser perfectamente segura la lactancia. Y pues tenemos una base de datos sobre lactancia materna con 3 estudios, 57 partos en lactancia materna, y no se han observado problemas evidentes. Lo que creo que debemos hacer es hablar seriamente con nuestro médico si queremos quedarnos embarazadas y, evidentemente, tomar nuestra propia decisión. Estamos esperando más datos en otros estudios. Si queremos aplazar el siguiente nacimiento, ¿qué hacemos con la anticoncepción? De nuevo, las directrices desaconsejan la píldora anticonceptiva. No se recomienda el uso de estrógenos. El estrógeno interfiere en el metabolismo del cobre y creo que... Pero las minipíldoras a base de progestágeno son probablemente seguras. Y creo que son, no sé, tercera o cuarta generación, no recuerdo muy bien. Así que creo que esta minipíldora puede ser segura. Bueno, se puede utilizar el DIU. Veo aquí que en español es DIU, en inglés es IUD. Contiene cobre y liberan cobre y forma parte de su funcionamiento. Pero libera cantidades muy, muy reducidas de cobre y realmente no deberíamos preocuparnos, aunque las guías de nuevo nos desaconsejan su uso, no puedo ver por qué. Y también tenemos DIUs hormonales en los que se libera, en los que tienen progestina y deben ser seguros también. Así que, bueno, en resumen, el embarazo en la enfermedad de Wilson es perfectamente viable y posible. Es muy importante que habléis con vuestro médico de cabecera con antelación. También sabemos que hay un ligero aumento en el riesgo de aborto, especialmente en enfermedad avanzada. El riesgo de defectos congénitos es casi normal. La posibilidad de dar a luz un niño normal es
es igual que la población general prácticamente. No hay que interrumpir el tratamiento por completo, hay que hablar sobre las reducciones de dosis por el médico que nos trata la enfermedad Wilson. La lactancia materna probablemente es segura, se ha desaconsejado la anticoncepción oral, puede estar injustificando, y el DIU debe ser segura. Muchísimas gracias por su atención.